Soy John Jairo Giraldo y para continuar hablando de salud, hoy me voy a referir a la pleuritis o pleuresía. La pleura es una membrana serosa que recubre cada uno de los pulmones. La pleuritis es la inflamación aguda o crónica de las pleuras y afecta a ambos sexos, pero con preferencia a la juventud del sexo masculino. La gran mayoría de las pleuritis provienen de focos infecciosos localizados en el pulmón. En otros casos se deben a lesiones pulmonares visibles o se declaran durante el padecimiento de una tuberculosis pulmonar o de un cáncer de pulmón. Las enfermedades generales, ya sean o no infecciosas, también pueden causar la aparición de una pleuritis, así como los traumatismos fuertes sobre el tórax y los enfriamientos. La pleuritis puede presentarse de dos maneras, seca o bien exudativa. La primera, como su nombre lo indica, es seca y la segunda se subdivide según la naturaleza del líquido exudado, en serosa o fibrinosa, purulenta o empiémica, pútrida o hemorrágica. La pleuritis seca se manifiesta por la aparición de fiebre alta que se inicia con escalofríos, tos seca y molesta, y un dolor vivo en una zona del tórax a modo de punzadas que se exacerban ante cualquier movimiento, con un golpe de tos o incluso con la propia inspiración. La pleuritis seca puede degenerar en una pleuritis serosa o serofibrinosa, la cual se manifiesta por la reducción o abolición momentánea de la respiración, reducción del sonido claro de los pulmones a la percusión, y además se presentan síntomas de infección general como fiebre más o menos alta, un adelgazamiento progresivo, anorexia, dolores de cabeza, debilidad general. El paciente por lo general presenta una tos muy acentuada, especialmente en los primeros días, así como una disnea debida al fuerte dolor torácico que no permite la libre y amplia respiración. La evolución suele durar unos meses según la gravedad de la pleuritis y el estado de resistencia orgánica del paciente. La pleuritis purulenta o empiémica puede ser de naturaleza tuberculosa o no tuberculosa. En este último caso se muestra como una complicación de una neumonía, de una gripe mal curada o de un tifus. El diagnóstico se basa en el dolor torácico localizado que viene acompañado de fiebres muy altas y en los casos de pleuresía o pleuritis exudativa de transpiraciones copiosas y abundantes. La diferenciación entre una neumonía y la pleuritis presenta muchas dificultades, especialmente si se tiene en cuenta que ambas dolencias suelen aparecer asociadas. Para el tratamiento consiste en mejorar las defensas del cuerpo, destruir los microbios y eliminar las sustancias venenosas producidas por estos, así como las demás sustancias perjudiciales. El régimen a seguir es el mismo que he indicado en la terapéutica de la enfermedad causante, ya sea en la neumonía, en la tuberculosis pulmonar, en esos videoclips que ya he subido en este canal de YouTube. Allí los pueden buscar y los pueden escuchar y compartir con sus seres queridos. Son recomendables los jugos de vegetales crudos, los zumos de frutas, la leche si la tolera y las frutas frescas en abundancia. En general se aconseja el régimen lacto-ovo-vegetariano. Les recuerdo que cuando utilizo esta expresión me refiero a lacto por leches, ovo por huevos y vegetariano por vegetales, a excepción de cuando la fiebre sea muy alta. Se debe suprimir o reducir al máximo la sal y son muy útiles los alimentos ricos en calcio y en vitaminas. Se debe realizar el baño vital 2 veces al día de 15 a 20 minutos de duración. Si existe derrame pleural, es conveniente que el enfermo guarde un reposo absoluto en cama hasta la desaparición del líquido. Las ventanas de la habitación deben permanecer abiertas con el objeto de que el enfermo respire aire puro lo menos viciado posible.
En caso de que se observase una anuria, es decir, una falta de orina, en el paciente se le deben administrar infusiones de las plantas medicinales que voy a mencionar: cola de caballo, estigmas de maíz o como se llama en el argot popular, barbas o pelos de maíz de mazorca, hojas de abedul, levístico, grana, jugo de apio o bardana. Menciono varias porque en algunas regiones, tanto de acá del país donde yo vivo o en otros países donde ustedes me van a escuchar, no encuentran unas, pero sí encuentran otras alternativas. Por eso les doy varias opciones. Deben evitarse los líquidos y reducirlos en todo lo posible, tomando solo leche, jugo de frutas e infusiones de plantas. Recuerdo, el tomar leche solamente si la persona la tolera. Si el paciente o la paciente tiene intolerancia a los lácteos, debe evitarla. Se colocarán compresas calientes de espliego, vinagre y sal sobre el pecho. Esto se puede renovar cada 3 o cada 4 minutos y se aplica durante 20 minutos 2 o 3 veces al día. Es muy útil provocar la sudoración al menos una vez al día mediante baños de vapor de cabeza y de pecho, pero sin fatigar demasiado al enfermo. El enfermo debe estar bajo la vigilancia estricta del médico por si fuera necesario extraerle el líquido derramado en la pleura. Normalmente este líquido es reabsorbido por el organismo y, siguiendo nuestro tratamiento natural, se elimina después en la orina. Sin embargo, en los casos de pleuritis purulenta se aconseja la punción cuando el líquido es muy abundante y peligra la vida del paciente. El agente curativo más eficaz de las afecciones del aparato respiratorio es el ajo. Por lo tanto, se recomiendan las curas del ajo, principalmente si la pleuresía es de origen tuberculoso. En el periodo de convalecencia es conveniente que el enfermo se desplace al campo o a la montaña para seguir su cura de reposo. Cuando baje la fiebre y desaparezcan los dolores, se realizarán ejercicios respiratorios. Las plantas medicinales más útiles en la convalecencia son la ortiga blanca, la cola de caballo, las vainas de judías o los forritos en los que vienen los frijoles y las alberjas, la borraja, los estigmas del maíz, el abedul y la grana. Cabe recordar que en mi consultorio hay medicamentos, hay ayudas homeopáticas y fitoterapéuticas, es decir, productos elaborados con plantas, jarabes hechos en los principales laboratorios del país que ayudan a corregir este tipo de dolencias. Aquí en el transcurrir del videoclip van a ver la tarjeta de presentación y ahí están las directrices, el correo electrónico, el WhatsApp y las líneas telefónicas donde se pueden poner en contacto. Dios les bendiga y les deseo, como siempre, que tengan un resto del día muy feliz.